Para comenzar, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué necesitamos saber para estudiar en Corea del Sur? Bueno, primero, ¿por qué Corea? ¿Por qué deberíamos estudiar en Corea y no en otro país? Siguiente, les voy a hablar un poco de las diferencias que hay entre el sistema educativo de Corea y el español. Luego, por dónde empezar una vez hemos decidido estudiar en Corea del Sur, el proceso de admisión para entrar en una universidad coreana, cómo obtener el visado para venir a Corea. Luego hablaré un poco de los costes y becas. Les daré algunos consejos para antes de venir a Corea y luego para finalizar hablaré un poco de mi experiencia personal como estudiante en Corea. Y bueno, ¿por qué Corea del Sur? ¿Por qué debería estudiar en Corea del Sur? Para empezar, en Corea hay muchas universidades prestigiosas que están en puestos altos de los rankings mundiales de universidades. Y en Corea del Sur podemos tener una educación de calidad. Lo siguiente es que hay muchísimas oportunidades durante la vida universitaria, muchísimos clubs, de todo lo que se puedan imaginar, de música, de teatro, de deporte, de idioma, de departamentos específicos. Por ejemplo, en mi departamento tenemos un club de negociación y quieras o no, estas cosas luego ayudan en el currículum y en prepararte para a la hora de buscar un trabajo. Y también prácticas, muchas oportunidades incluso para hacer las prácticas en el extranjero. Luego, un sistema educativo muy flexible. La elección de asignaturas, por ejemplo, que es algo en lo que ya entraré en detalle más tarde, los dobles y triples grados y minors, eh, creo que en España normalmente en la mayoría de lugares los dobles grados son fijos, es decir, eh, tú tienes un doble grado en ADE y Derecho o un doble grado en Periodismo y Relaciones Internacionales. En el caso de Corea, tú empiezas tu carrera, por ejemplo, en coreano, lengua y literatura coreana, y de repente dices, pues mira, pues quiero estudiar historia también. Pues lo único que haces es solicitar en tu universidad hacer un doble grado con las dos carreras que tú quieres, con tu carrera y otra carrera, y lo puedes hacer. Lo mismo con los triple grados y los minors, que sería como un doble grado, pero dándole menos importancia a una de las dos carreras. Es decir, tendríamos menos asignaturas de una de las dos carreras. Luego, un entorno internacional y diverso. Desde que me vine a Corea he conocido a gente de países que honestamente no te sabría ni poner en un mapa al principio, o que casi que no había ni escuchado, que descubrí que había un país así. Estudiantes de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa, de Asia Central, eh, de Asia Oriental, de Australia. Y yo creo que esto es muy importante porque hablar con gente de otros países que se han criado en un entorno diferente, con una cultura diferente, con una religión diferente, al fin y al cabo nos hace crecer como personas. Y creo que es algo bueno de estudiar aquí, el entorno, el ambiente que hay. Y lo siguiente, yo personalmente creo que Corea del Sur es un país muy cómodo para vivir como estudiante internacional. Ser estudiante aquí tiene muchas ventajas. Por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, nos hicieron como un pedido grupal para la RC, que es como el DNI para extranjeros en Corea, y que es un proceso un poco complicado porque tienes que pedir citas, son 2 semanas o más para que te den la cita, tienes que ir, entregar tus documentos, y etcétera. Y al ser estudiante, la universidad te facilita muchas cosas de esas. Y luego, yo creo que es inevitable que cuando te vas a otro país, eres un extranjero. Y en muchos casos tienes desventajas en comparación con la gente de ese país. Pero yo creo que, bueno, yo no he encontrado todavía ninguna diferencia de decir, pues tengo esta desventaja por ser extranjera. De hecho, bueno, la gente me ha ayudado muchísimo en cosas de papeleo, ir al banco, etcétera. Luego, por ejemplo, los estudiantes tenemos acceso al Sistema Nacional de Salud, es decir, eh, que tenemos los mismos derechos y, y los mismos servicios que tendría una persona coreana.
ahora les voy a hablar un poco del sistema educativo. Estos son 3 puntos que he elegido, que es lo que yo considero que son las diferencias más grandes entre España y Corea. Lo primero es que el calendario escolar es diferente. En Corea empezamos el curso en marzo y terminamos en diciembre. Y en España se empieza en septiembre y se termina en verano. Esto significa que cuando ustedes acaben sus estudios en verano, ya sea de bachiller o de una carrera, si deciden empezar otra carrera en Corea, vamos a tener un periodo en medio hasta que vengamos a Corea del Sur. El periodo de admisión suele ser entre verano, dependiendo de la universidad, entre verano y Navidad. Y luego la fecha en la que vendrían a Corea del Sur sería en febrero, y luego empezarían el curso en marzo. Normalmente es así, aunque hay algunas universidades que aceptan la entrada de estudiantes extranjeros en septiembre, por el tema de que son conscientes de que en otros países va diferente, pero el curso normalmente funciona así. Y en mi caso también yo comencé aquí en marzo, no en septiembre, como diríamos en España. Lo siguiente, la libertad en la elección de asignaturas. Yo creo que este es uno de los grandes atractivos de estudiar en Corea del Sur. Los estudiantes eligen el número de asignaturas, qué asignaturas cogen, en qué horarios. Es decir, si yo veo que puedo coger 7 asignaturas, pues cojo 7 asignaturas. Si veo que a lo mejor no puedo con tanta materia, pues cojo 5. Si quiero coger todas mis clases de lunes a miércoles y luego pegarme un super fin de semana de 4 días, puedo hacerlo. Si prefiero estudiar por la tarde o por la mañana. Es súper flexible. Evidentemente hay asignaturas que tenemos que coger sí o sí. En mi caso tengo asignaturas que no son de mi carrera, pero que todos los estudiantes tienen que hacer para poder graduarse. Ahora, por ejemplo, informática y programación informática y literatura, y tengo asignaturas obligatorias de mi carrera, pero soy yo quien decido cuándo las hago y en qué horarios las hago, si las hago todas juntas o no. Y lo último, que creo que es lo que menos me gusta del sistema educativo coreano y que fue un poco un shock cuando me enteré de que funcionaba así, es que la evaluación está basada en la competitividad. Es decir, tus notas no dependen simplemente de lo bien que lo hagas tú, sino de lo bien que lo hagas tú y lo bien que lo hagan tus compañeros. Es decir, eh, independientemente de tu nota, tus notas, en plan, si sacas un sobresaliente, un notable, un bien, etcétera, se basa en qué puesto estés en el ranking. Es decir, por ejemplo, yo tengo una asignatura en el que el 50% de notas más altas tienen entre un A más o una, que sería como un sobresaliente. Y creo que esto es evidentemente hace que te compares un poco con los demás, que la gente sea un poco reacia a ayudarse a veces, porque claro, tu amiga del alma la quieres mucho, pero si le pasas los apuntes con la misma saca mejor nota que tú. Y eso significa que tú vas a bajar en el ranking y vas a tener menos notas. Y luego también hay asignaturas de aprobado o suspendido, en las que no tienes una nota, sino que simplemente o la apruebas o no la apruebas. Y bueno, ya he decidido que quiero estudiar en Corea del Sur. Me convenciste. ¿Y ahora por dónde empiezo? Bueno, pues lo primero, evidentemente, es elegir una universidad. En Corea hay universidades privadas, públicas y nacionales. Eh, Tenemos aquí el ejemplo de universidades privadas, la Universidad de Yonsei y la Universidad de Corea, la Universidad de Koryo, que son universidades fundadas por un organismo privado, pues como en España. Las universidades públicas, como la Universidad de Seúl, que está fundada por un gobierno local. Y luego las universidades nacionales, tenemos aquí la Universidad Nacional de Seúl y la Universidad Nacional de Busan, que es a la que yo voy, y son universidades fundadas por el gobierno de Corea. Y bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una universidad? Lo primero, la oferta educativa. ¿Qué me ofrece esta universidad que no me ofrezcan otras? En mi caso, yo estoy estudiando estudios globales,
que en España lo más parecido podría ser relaciones internacionales. Y yo miré esta carrera en varias universidades y en la Universidad Nacional de Busan vi que los profesores eran todos de continentes diferentes. Profesores de Estados Unidos, de Europa, de Corea, de Japón. Y en mi opinión, yo consideré que esto me iba a ayudar a mí, siendo una carrera que se centra en el ámbito internacional, tener profesores de diferentes países y de diferentes culturas. Luego, por ejemplo, mi universidad me ofrece hacer las prácticas en las oficinas de las Naciones Unidas, que es una de las salidas que yo me planteo en el futuro. Entonces yo decidí que esta es la universidad que más me conviene, la oferta educativa que más atractiva era para mí, teniendo en cuenta lo que yo busco, lo que quiero hacer después y lo que estoy estudiando. Los siguientes son las becas disponibles. Las becas dependen de cada universidad. Hay universidades que tienen incluso becas de mensualidades. Luego hay universidades que te cubren a lo mejor solo un 30% de la matrícula y hay universidades que te pueden ofrecer pues hasta un 100% de la matrícula, es decir, que no pagues la matrícula en absoluto dependiendo de pues, tu nivel de idioma o, o de tus notas. Entonces sería buscar una universidad cuyo sistema de becas se adapte a lo que nosotros buscamos. Lo siguiente es los servicios y la residencia. En el caso de los servicios, pues la mayoría de universidades nos ofrecen cosas parecidas, pues una biblioteca, evidentemente, de la que podamos sacar libros y donde podamos estudiar, un buddy program o algo parecido, un sistema de mentores que nos ayuden a adaptarnos a nuestra vida en Corea o que nos ayuden con el idioma. Pero en el caso de la residencia, son muy diferentes dependiendo de la universidad. Hay residencias que están dentro del campus, residencias que están fuera del campus, eh, residencias pues, que te ofrecen habitaciones de una persona o habitaciones con cocina y habitaciones que no, habitaciones para dos o que no tienen cocina. Hay residencias que nos ofrecen un plan de comida, es decir, nosotros pagamos la residencia y estamos pagando también todas las comidas durante ese semestre y podemos ir todos los días a comer sin tener que pagar nada más. Y esto también, igual que las becas, es buscar lo que se adapte a lo que nosotros buscamos. Lo siguiente es el prestigio. Yo sé que en España, más que fijarnos en la universidad en la que hemos estudiado, normalmente nos fijamos más en la carrera. Pero en Corea del Sur le ponen mucho énfasis a qué universidad fuiste, de qué universidad te graduaste. Entonces, yo considero que si queremos luego a lo mejor hacer un máster o trabajar en Corea, es importante ir a una buena universidad, a una universidad que la sociedad coreana considere pues, prestigiosa o una buena universidad para luego no tener desventajas a la hora de trabajar y vivir aquí. Y lo último, el nivel en carreras específicas, es decir, hay carreras que destacan más hay universidades que destacan más en ciertas carreras. Pues alguna universidad que destaca en alguna ingeniería, las universidades de idiomas para aquellos que quieran estudiar una carrera de interpretación o alguna filología. Y bueno, ya hemos elegido la universidad o las universidades a las que queremos echar solicitud. Bueno, cada universidad tiene su proceso de admisión específico, así que eso ya sería buscarlo, pero estos son los documentos que probablemente les van a pedir, casi seguramente la mayoría de universidades se los van a pedir. Es importante saber que los documentos tienen que estar en inglés o en coreano, apostillados, notarizados y o compulsados. No les digo esto para asustarlos, pero creo que es importante tenerlo en cuenta para prepararse con antelación, porque son cosas que llevan tiempo. Y bueno, les van a pedir segurísimo un título de bachillerato. Lo pongo lo primero porque es el documento que más me costó pedir, que más me costó conseguir, porque en España creo que normalmente el título de bachiller, bueno, el diploma tarda como 3 años y mi universidad en Corea me estaba pidiendo el diploma de bachiller.
Y claro, ¿cómo les explico yo que no tengo el diploma de bachiller? Que terminé bachiller, pero no tengo el diploma. Y bueno, tuve muchísimo rollo llamando a la universidad, preguntando, ¿te vale que entregue esto? ¿Te vale que entregue esto? Luego me decían que sí, y luego mi instituto en Las Palmas no me quería dar ese documento o no tenían ese documento. Y la verdad que tuve muchos problemas con eso. Así que para aquellos que estén ahora siendo bachiller o que vayan a terminar y estén empezando a venir a Corea, ahora que pueden, que están en el instituto, que vayan hablándolo con sus profesores y eso para buscar una alternativa y también consultarlo con la universidad. En el caso de mi universidad me aceptaron un documento, una carta en la que decían que sí, que había terminado los estudios, pero que como en España el sistema es diferente, pues todavía no tenía el diploma y me lo aceptaron. También les van a pedir las notas de cuarto de la ESO, primero y segundo de bachiller. Les piden también cuarto de la ESO porque en Corea del Sur bachiller son 3 años. Es decir, que no les van a decir cuarto de la ESO, sino que les van a decir notas de los 3 últimos años de instituto. Lo siguiente es un certificado de idioma, dependiendo del idioma en el que hagan la carrera. En el caso de que la hagan en inglés, en Corea suelen tirar mucho por el TOEFL, el TOEIC o el IELTS. Hay gente que también ha entrado con el título de Cambridge, por ejemplo. Pero yo les recomendaría, si no lo han hecho todavía, que hagan el TOEFL, porque al menos en mi universidad es como al que más énfasis le daban, en todos lados ponía TOEFL, porque es un examen preparado específicamente para gente que quiere estudiar en el extranjero y en el examen miran que tú puedas, que te puedas desenvolver bien en el extranjero, tanto en clase como en un ambiente universitario. Pero en el caso de que tengan otro examen, sería preguntar en la universidad. Las universidades son flexibles, saben que en cada país las cosas son diferentes. Entonces eso es preguntarlo. Y si hacen la carrera en coreano, probablemente les pidan un nivel 3 o 4 de TOEIC. Luego, lo siguiente, les van a pedir un certificado del banco. Normalmente aceptan un certificado del banco de los padres, pero esto también hay que mirarlo bien y consultarlo con la universidad, porque yo estuve mirando otra universidad, que no es en la que estoy ahora, porque quería hacer un curso de coreano, y en ese caso eh, era muchísimo más fácil que yo entregara un certificado de mi banco, no de la cuenta de mis padres. Y en el caso de la universidad en la que estoy ahora, pues ningún problema. Me pedían la de mis padres y un documento de mis padres diciendo que, bueno, comprobando que eran mis padres y que ellos estaban de acuerdo y etcétera. Lo siguiente, una aplicación a la universidad que se hace online, tú rellenas tus datos, eh, pagas, porque en Corea del Sur cuando pides plaza en una universidad, solo por pedir plaza tienes que pagar, y muchas universidades lo hacen por una web que se llama China Apply, que es donde lo hice yo y vi que otras universidades también lo estaban haciendo ahí. Y eso luego, cuando pagas, imprimes el PDF y se lo envías a tu universidad. Lo siguiente es un plan de estudios y entrevista. Esto depende mucho de la universidad y de la carrera. En mi caso, bueno, un plan de estudios les van a pedir segurísimo. A mí me preguntaban, pues, que hablara de mí, de qué tipo de persona soy, eh, por qué quiero estudiar esto, qué conocimientos previos tengo de mi carrera, qué idiomas hablo, mis logros durante el instituto, mis planes de futuro y etcétera. Y esto se lo van a pedir en todas las universidades seguramente y más o menos pues el mismo estilo de preguntas. Luego la entrevista depende. En el caso de mi universidad se hace algunas personas, pero si con el plan de estudios ven que te ven cualificado para entrar en la carrera, pues con eso mismo entras. Si a lo mejor ven el plan de estudios y dicen, no sé, no me convence, o esto no me suena a verdad, ¿no? Mira cuántas cosas maravillosas ha hecho, porque hay gente que bueno, añade cosas
y miente y etcétera, y por esas cosas pueden hacerte una entrevista si no suena muy creíble o si están dudando. Y en algunas universidades te pueden hacer un examen. Esto ya depende de cada universidad. Y lo último, otros documentos, pues ya de temas de identidad, copia del pasaporte, del DNI de los padres, un certificado de nacimiento o libro de familia, y etcétera. Y bueno, ya una vez nos han aceptado en una universidad coreana, para venir a Corea necesitamos un visado. Y nosotros tenemos la suerte de que tenemos el consulado de Corea en Las Palmas, que nos va a facilitar muchísimo el proceso, porque los documentos que piden, tanto los documentos como lo que tarda el visado, depende mucho del consulado o de la embajada. En el caso de que fuera la embajada de Madrid, son otros documentos, muchos más documentos, tendríamos que ir hasta Madrid, pero tenemos la suerte de tener el consulado de Corea en Las Palmas. Y en mi caso, que puede cambiar, porque estas son cosas que cambian a veces con el tiempo y etcétera, pero a mí me pidieron el pasaporte y el DNI, el formulario de solicitud del visado, que tú lo imprimes en la página web, lo rellenas y lo llevas, y una carta de admisión, una especie de registro de negocios de la universidad. Estos documentos se los va a enviar su universidad, así que no hay problema, se los hará llegar y los entregan y ya está. Normalmente tarda 2 semanas. En mi caso me tardó justo 2 semanas. Y el visado, en el caso de los que venimos a hacer una carrera de 4 años, dura 2 años. Es el visado de estudiante y evidentemente pasados los 2 años tendríamos que renovarlo aquí en Corea. Bueno, los gastos y becas. Corea es un país relativamente barato para estudiar y con muchas oportunidades para aquellos que saben hablar el idioma. Esto es muy importante. Las matrículas, evidentemente, depende de la universidad. Las privadas, pues, un precio similar a España. Y las públicas o nacionales son más caras que en España. En el caso de mi universidad, pues depende de la carrera. Hay carreras que a lo mejor te cuestan 5.000 al año y hay otras que te cuestan 2.000 tirando a 3.000 al año. Luego las residencias, pues creo que la mayoría entre unos 200 y unos 300 euros mensuales, y suelen tener un comedor o un plan de comida. En el caso de mi universidad, la residencia cuesta 300 euros al mes y incluye las comidas. Y luego los libros de texto son baratos en comparación con España. El transporte también muy barato, coger el metro cuesta 1 euro. Y las distancias largas también. Por ejemplo, desde Busan ir y venir a Suncheon, que está como a 3 horas o más, pues por 18 euros puedes ir y venir. Y luego comer fuera también es muy barato. Se puede comer bien por 4 euros y por 3 también. Luego las becas. Desgraciadamente, para españoles no hay becas que cubran el total del coste para la carrera. Hasta donde yo sé, las hay para máster, pero no para la carrera. Pero sí hay becas de matrícula. Eh, ya les dije antes, los precios de las matrículas, no se asusten, porque las universidades suelen tener becas en las que te hacen una reducción o incluso puedes no pagar la matrícula. Eh, como ya comenté antes, depende de cada universidad y en el caso de mi universidad, si tienes entre el nivel 4 y el nivel 6 de coreano, que son los niveles más altos, te hacen una reducción. En el caso del nivel más alto, no pagas la matrícula. Y a partir del segundo semestre, depende de tus notas. Luego hay becas, aparte por el nivel de coreano. En el caso de mi universidad, si te sacas el TOPIK 4, 5 o 6, hasta un máximo de 3 veces, tienen becas de 300 euros por aprobar el examen. Y luego hay becas para estudiantes autofinanciados, que quiere decir los que estamos en Corea sin ninguna beca, eh, que dependen de la universidad y de la región. En este caso suelen ser a partir del segundo año, al menos las que yo he encontrado,
y dependen de la universidad, y como depende de la universidad de la región, si es una beca de la universidad, se los hará saber, y la región ya es cuestión de investigar en la ciudad o el sitio en el que esté nuestra universidad. Y bueno, ¿cómo debo prepararme? Estos son mis consejos basados en mi experiencia. Lo primero es crear un buen currículum durante los años de instituto. Como les dije antes, eh, que les van a pedir un plan de estudios. El plan de estudios es muy importante, no se puede tomar a la ligera. Eh, y a mí, cuando me preguntaron sobre mis logros en el instituto, la verdad que al principio no sabía qué decir. Quise volver un poco al pasado para, si lo hubiese sabido, hubiese hecho más cosas para tener algo que contar, pero pensé y, y me di cuenta de que había estado en un comité de igualdad cuando estaba en el instituto. Y pensé, pues mira qué bien, porque tiene mucho que ver con mi carrera. Y lo añadí y les puse todo lo que había hecho con el comité, que habíamos salido en la tele hablando de los derechos de la mujer y de igualdad de género. Eh, algún otro evento que hicimos puse que había representado a mi instituto. Luego me preguntaron sobre mis conocimientos previos de mi carrera, que no tenía ninguno en plan de estudiarlo en el instituto porque no tuve ninguna asignatura relacionada con lo que estoy estudiando ahora, pero con el tema del coronavirus a mí me dio por hacer cursos online y me hice un par de cursos online que sí tenían que ver con mi carrera y añadí eso. Y quieras o no, tener algo que decir siempre es más que no tener nada y ellos aprecian eso, que tengas el interés de pues, de haberte metido en un comité, de haberte metido en un club, de haber hecho un curso online. Entonces, para aquellos que todavía están en el instituto, es algo que yo me diría a mí misma del pasado, intentar meterse en todo lo que veamos que pensemos que puede ayudarnos luego en el momento de entrar a la universidad, de de pedir una plaza en la universidad. Luego lo siguiente, buscar con antelación los requisitos de nuestra universidad deseada. Yo la verdad que fue un poco de repente, porque yo sabía que quería venir a Corea, pero tenía pensado venirme más tarde. Y luego lo volví a pensar y dije, pues quiero empezar la carrera ya, no quiero retrasar el hacer una carrera. Y fue un poco con las prisas, lo decidí justo casi cuando empezó el proceso de admisión y, y bueno, son muchos documentos. Muchas universidades te recogen documentos de incluso un año de anterioridad. Así que si tienen tiempo, buscarlo ya, ir preparando los documentos que puedan ir preparando ya. eh, y eso, para luego no vernos apurados con el estrés, la burocracia es lo que es difícil conseguir los documentos, a veces es difícil encontrar una persona que nos los traduzca, o tenemos que llevarlos a que los notaricen, etcétera, son procesos largos y estresantes, entonces cuanto antes mejor. Y mi último consejo, subrayado y en negrita y con signos de exclamación, es estudiar mucho coreano. Como ya dije antes, hay muchas becas para personas que saben coreano. Y aparte de eso, yo creo que saber coreano ha transformado mi experiencia en Corea. La posibilidad de poder hablar con gente, no solo con tus compañeros de clase, yo he hablado con gente esperando a la guagua, hablar con alguna señora mayor que estaba esperando a la guagua, en el metro, en tiendas, en restaurantes. A la gente le dan curiosidad a los extranjeros y que puedan hablar contigo y comunicarse contigo y preguntarte cosas. Y además es que les gusta que les hables en su idioma. Y creo que además como que te perciben de forma diferente, porque estás en su país, pero estás en su país y además dicen, hombre, pero es que vino y aprendió nuestro idioma y me está hablando en mi idioma. Y yo de verdad creo que es lo que ha hecho mi experiencia aquí tan cómoda y lo que más me gusta de estar aquí, poder hablar coreano todo el tiempo. Así que eso,
que aprendan mucho antes de venir, que de verdad que va a cambiar muchísimo su experiencia en Corea. Y bueno, para terminar, les voy a hablar un poco de mi vida en Corea del Sur, ya más en lo personal. La verdad es que me vine en una época un poco complicada. Todos sabemos que viajar en época de coronavirus no es fácil. Y, y bueno, me hice creo que 5 PCR para venir a Corea. Y, y bueno, esto no le pasa a todo el mundo, pero les puede pasar si alguien cuando vengan a Corea, esto es una anécdota, cuando llegué al aeropuerto de Incheon, bueno, me bajo del avión después de 24 horas de viaje, que fueron 24 horas para llegar a Corea y 30 en total para llegar a Busan. Pues yo llego y digo, por fin estoy en Corea, esperando, y pasamos, eh, bueno, pasando uno a uno por el tema del coronavirus, mirándonos uno a uno todos los papeles de la cuarentena, la PCR, la temperatura y tal. Y yo paso tan contenta, por fin estoy aquí, me miro la temperatura y tengo 37,5. Que en mi vida yo nunca, de verdad que nunca tengo fiebre. Y me dice, bueno, en un rato te lo vuelvo a mirar, a ver. Y yo, vale, vale, me lo vuelvo a mirar, 37,5. Y me sacan de el grupito con el que venía, me llevan a otro sitio, me empiezan a hacer preguntas que si había estado en Sudáfrica, que si había estado en Reino Unido. Después de hacerme las preguntas, me dicen, bueno, vamos a dejar que pase un rato y te lo volvemos a mirar. Y me vuelven a mirar y sigo teniendo 37,5. Pues nada, me llevan a otro sitio totalmente diferente, como con mamparas separados. Me piden un número de teléfono de alguien que tenga en Corea para contactar con ellos. Les dicen que me van a llevar a un centro de aislamiento. Y, y nada, no, ya ha terminado todo el proceso este de llamar, mirarme el visado y tal. Nos llevan a mí y a otras dos chicas. Y esto yo no había ni cogido las maletas. Eh, Nos llevan, nos dan nuestras maletas, nos meten en una guagua y nos llevan a un centro de aislamiento a saber dónde era. Nos meten en unas habitaciones, yo sin wifi, porque no había wifi ni manera de llamar a nadie, sin teléfono coreano, porque no había tenido la oportunidad de comprarme la tarjeta SIM, y sin poder usar el teléfono español, que le pude mandar un par de SMS a mis padres para avisarles, mira, cuando salga de aquí ya hablo con ustedes. Pues así. Y luego ya me llamaron como a las 4 de la mañana y yo encerrada en la habitación y me dicen que la PCR dio negativo, que me puedo ir y el día siguiente me puedo venir a Busan. Eh, Ahora lo digo y me hace gracia, pero en el momento es un poco, sobre todo para la gente que no sabe coreano, porque en el aeropuerto no hablaban inglés y tuve que interpretar para la gente, porque estaban hablando con el traductor de Google y las chicas sin saber qué diablos estaba pasando, qué está pasando. Acabo de llegar a otro país y me van a llevar a un centro de aislamiento. Y eso, y puede ser una experiencia un poco casi de película de terror. Pero bueno, es lo que uno tiene que pasar y son los tiempos que son. Y luego ya cuando pude venir a Busan, pues tuve que estar 2 semanas de cuarentena. Eh, por ahora toda la gente que entra a Corea desde el extranjero tiene que hacer 2 semanas de cuarentena. En mi caso lo hice en la universidad. Y eso también, que quería avisarles porque es un proceso inevitable y es un poco duro porque estás 2 semanas metido en una habitación. Lo más que quiere uno cuando llega a otro país es salir y descubrir todo, pero tienes que estar 2 semanas encerrado y comiendo lo que te dan a las horas a las que te dan la comida, porque nos daban la comida a las 12 y a las 5, la cena a las 5:30 de la tarde, y eso, nunca había tenido los pies tan hinchados en mi vida. En una habitación enana, cuando me quise poner a caminar me mareé porque estaba caminando así en círculos. Pero bueno, valió la pena. A partir de aquí ya dejo de hablar de coronavirus y cuarentena. Ya es mi vida como persona libre en Corea. Ya dije que es una época difícil, pero esto no significa que nuestra experiencia en Corea
se tenga que ver afectada por esto. Yo creo que depende muchísimo de cómo nosotros queramos vivir nuestra vida en Corea. Porque hay gente que me dice que no han hecho amigos, que tienen todas las clases online. Yo también tengo todas las clases online. Dirán, ¿por qué la captura? Son mis compañeros de clase. Algunos no los he visto nunca, pero mis compañeros decidieron pedirle a la profesora que pusiera una publicación en la plataforma y decir, pues mira, vamos a hacer un grupo, vamos a hacer amigos. Yo he hecho amigos hasta en el ascensor de la residencia. O sea, por poder, mandándonos mensajes en Zoom, en la plataforma, por poder se puede. Y creo que nuestra ganas de comunicarnos con los demás, sobre todo para los que están aprendiendo coreano, comunicarnos con gente coreana dependen de lo mucho que nos esforcemos, de las ganas que tengamos. Y yo les animo que si vienen, que intenten hacer amigos, meterse en clubs, todo lo que puedan, que de verdad que va a cambiar su experiencia aquí. También les quiero decir que viajen mucho, porque tengo amigas que me dicen que en 8 meses solo han salido una vez mis amigas que están en Seúl, que solo salieron una vez de Seúl. Viajar en Corea no es caro. eh, y si pueden hacerlo, viajar tampoco significa ir a la otra punta del país. Si pueden hacerlo, que visiten todo lo que puedan. Y por eso añadí estas fotos, tanto en Busan como fuera de Busan. Y algunas son en Suncheon, en Jeonju y en Gimhae. Y nada, quería decirles que, lo siento, que disfruten, si vienen, que visiten todo lo que puedan. Estas diapositivas son mis primeras veces en Corea. Esta fue la primera vez que aprendí a rezar en un templo budista. Mi primer Shiathoto, que es muy famoso en Busan. Mis primeras flores de cerezo. Mi, primer, mi primera película en el cine en Corea, que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido aquí, porque no pensaba que fuera a entender la película y bueno, me quedé súper contenta. Nunca pensé que pudiera ser tan feliz yendo al cine. Y qué decirles, que si vienen, que por favor que aprovechen para practicar muchísimo coreano, que hay muchísimas oportunidades de aprender gratis y etcétera. Que viajen muchísimo, que vayan a museos. Eh, es diferente cuando estás aquí y vas a un sitio y, y te dicen, estás en la tumba de un rey o estás en el sitio en el que están todos los registros de la historia de no sé cuántos años de Corea. Y, y eso, que viajen mucho, que disfruten mucho, que es un país para aprender, un país para descubrir y que se animen a venir a Corea del Sur. 오늘 준비한 발표는 여기까지입니다. 여러분들이 유학 생활을 준비하는데 조금이라도 도움이 되었길 바라는 마음에서 저는 이만 물러가 보겠습니다. 감사합니다. Hasta aquí mi presentación. La preparé con la esperanza de que sirviera de ayuda a aquellos que quieran venir a estudiar a Corea y espero que les haya gustado. Muchas gracias.